Hola, muy buenos días. Sean todos y todas bienvenidas a este último día del ciclo de conferencias internacionales sobre modalidad epistémica y evidencialidad en el discurso, organizado por la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción y el Colegio de Letras Hispánicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para mí es un honor presentar a la siguiente conferencista, quien amablemente aceptó nuestra invitación para ser parte de este ciclo, a la doctora Adriana Esperanza del CONICET y la Universidad Nacional de Moreno y de la Universidad Nacional de La Plata. Para iniciar, doctora, me permitiré leer una muy breve semblanza suya que nos ha compartido con algunos de sus logros y reconocimientos. La doctora Adriana Esperanza obtuvo el postdoctorado en Ciencias Humanas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y el doctorado en Lingüística por la misma universidad. Es profesora titular de Lingüística en la licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Moreno y en las carreras de Letras y Lenguas Modernas en la Universidad Nacional de La Plata. Es investigadora adjunta de CONICET e investigadora asociada de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, SIC. En la Universidad Nacional de Moreno se desempeña como directora académica de la carrera de especialización en lectura y escritura, directora de la subsede de la Universidad Nacional de Moreno de la Cátedra UNESCO y tiene a su cargo la dirección del Centro de Estudios de Medios y Comunicación CEMIC y la coordinación del Programa de Estudios Lingüísticos PEL. Es delegada regional de la ALFAL por la Argentina y desarrolla su tarea docente y de investigación en el campo de la lingüística y de la sociolingüística. Específicamente, su trabajo se orienta hacia la variación lingüística y el contexto de lenguas y su impacto en la educación. Antes de darle paso a la doctora Adriana Esperanza, me gustaría comentarle a todos los colegas que nos acompañan el día de hoy que podrán dejar sus preguntas, comentarios en el chat o al finalizar la conferencia de la profesora Esperanza, podrán levantar su mano virtual que la pueden encontrar en la parte inferior de su pantalla. Sin más preámbulo, doctora Adriana, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí. Buenos días a todos. Quiero en principio agradecer a las instituciones que albergan esta iniciativa y muy especialmente a las organizadoras de este ciclo, a las doctoras Karen Cárdenas y Sabine Flecker por la invitación y por todas las gestiones que han permitido que hoy estemos compartiendo esta charla. La propuesta de presentación que traigo hoy y lleva como título Evidencialidad en el español americano, se inscribe dentro de los estudios interesados en analizar las formas de la evidencialidad en distintas variedades del español desde un enfoque variacionista, con el propósito principal de determinar en qué manera los usos observados constituyen un proceso de gramaticalización del fenómeno en el español como lengua considerada tradicionalmente no evidencial, posición a la que adherimos. Ahora, por alguna razón, ahí va. La necesidad de indicar la fuente de la información, el modo de acceso y la evaluación que el sujeto realiza sobre la información transmitida por la fuente resultan los elementos que a través de diferentes estrategias expresan lo que se conoce en la bibliografía actual como evidencialidad en términos amplios. Aún en lenguas como el español, que como dijimos, no posee formas específicas como las que se observan en otras lenguas, como podemos citar el caso del quechua o de la lengua guaraní. Lenguas en las que el fenómeno sí aparece gramaticalizado a través de recursos específicos que son obligatorios y con los cuales se indica esta función. En resumen, el término evidencialidad ha sido utilizado para designar la forma en que distintas lenguas manifiestan el modo de creación o recolección de la información y la evaluación que el hablante efectúa de esta, enfatizando el análisis de los recursos morfológicos, léxicos,
o sintácticos empleados para ello. El foco de interés de esta presentación está puesto, como anticipamos, en las variedades del español que surgen como resultado de la confluencia de distintos sistemas lingüísticos y reflejan el funcionamiento de las lenguas en situaciones en las cuales los hablantes comparten un mismo ecosistema lingüístico en el que circulan varias lenguas en contacto. Esta coexistencia de hablantes y sistemas lingüísticos deja su huella, entre otros aspectos que consideraremos, a través de las diferencias observadas en las frecuencias de uso de las formas en alternancia. Desde esta perspectiva, estas diferencias son el resultado del desarrollo de estrategias específicas llevadas adelante por los hablantes de cada variedad. Con el propósito de comprender los usos observados, presentaremos algunos casos de variación en los que veremos el influjo de las lenguas de abstracto en la conformación de variedades con rasgos propios. Esta presentación se organiza de la siguiente manera. Propondremos el problema que nos ocupa, abordaremos la evidencialidad desde la variación lingüística, nos ocuparemos del fenómeno específicamente en la lengua guaraní, haremos una aproximación a los datos desde una perspectiva cualitativa y cerraremos con algunas reflexiones finales a modo de conclusión. Vayamos al problema. Desde el enfoque variacionista que adoptamos, la frecuencia de uso de las formas resulta un dato central para indagar acerca de las perspectivas cognitivas implícitas en el uso que realizan los miembros de una comunidad de habla concreta. En el caso específico de las situaciones de contacto de lenguas, García retoma la noción de prestigio socialmente atribuido a las lenguas, postulado por Labov, por Tralsil, etc., para reflexionar sobre el cambio lingüístico en estos contextos. Distingue dos tipos de mecanismos básicos. El préstamo, como adopción directa y consciente desde las lenguas más prestigiosas, y la reestructuración, para referirse a la influencia que ejerce el abstrato lingüístico de las lenguas socialmente menos prestigiosas sobre las lenguas de dominio. Según la autora, este último fenómeno adquiere visibilidad a partir de las frecuencias observadas en la utilización de las formas en variación, como anticipamos. Surge entonces un indicio por el cual las características de las lenguas de abstrato podrían intervenir en el proceso de reestructuración del sistema de la lengua meta, en nuestro caso el español. Tal como sostiene García, la distribución a favor de una u otra variante en una variable determinada, particularmente cuando analizamos la producción de hablantes bilingües, nos permite sospechar acerca de la influencia de una lengua sobre otra y con ello la posibilidad de identificar la conceptualización que fundamenta la selección observada en la formación de variedades dialectales. Desde esta perspectiva de estudio, entonces, nuestro objetivo es analizar los recursos utilizados por hablantes pertenecientes a la comunidad paraguaya en la construcción de enunciados en los que se citan y evalúan distintas fuentes en un corpus constituido por notas aparecidas en periódicos paraguayos y periódicos de la comunidad paraguaya en la Argentina en su versión impresa. Veamos algunos ejemplos en los que se presenta la alternancia entre el pretérito imperfecto y el presente del modo subjuntivo. Citamos, a ver, fue mi pareja durante un año y todo ese tiempo fue una tortura. Después de 2 meses ya empezó a cambiar, llevaba mi vehículo a guardar en su casa para que yo no saliera, no me dejaba hablar con nadie, etc. En 2,
fue porque mi novia desconfía de mí y dice que le pongo los cuernos, entonces hice para que ella me quiera más y para que mi familia me valore, me tome más atención. Si bien esta alternancia se observa en hablantes monolingües, nos interesa detenernos en producciones escritas por hablantes en situación de contacto guaraní-español a partir de la identificación de diferentes frecuencias como venimos sosteniendo. Creemos que estas diferencias se explican por la existencia en la lengua de abstrato de una serie de morfemas relacionados con la evidencialidad. Desde nuestra postulación, las conceptualizaciones contenidas en los morfemas de esta lengua se trasvasan al español por medio de estrategias por las cuales los hablantes expanden los contextos de uso de las formas existentes, en este caso en el español, y amplían el rango de distribución, contribuyendo hacia la delimitación de las variedades influidas por la convivencia de los repertorios lingüísticos conocidos por sus hablantes. Vamos a hacer algunas reflexiones acerca de la evidencialidad desde esta perspectiva. Como venimos sosteniendo, la variación estudiada se relaciona con la evidencialidad como sustancia semántica que subyace a la elección del hablante. De acuerdo con nuestra posición, la alternancia de estas formas integra un conjunto de estrategias discursivas desarrolladas con el fin de expresar la evaluación del hablante acerca de la fuente de la cual obtuvo la información y acerca de la información misma. En otros trabajos hemos expuesto nuestra posición respecto de este tema. Entendemos este fenómeno como la forma en que distintas lenguas manifiestan la modalidad epistémica, enfatizando el análisis de los recursos morfológicos, léxicos o sintácticos empleados para indicar de qué manera el hablante ha obtenido acceso a la información que transmite y qué evaluación hace de la misma. Desde esta perspectiva, entonces, el hablante manifiesta su grado de confianza respecto de lo dicho, a través de expresiones que indican certeza o duda, es decir, expresiones modales, y por medio de marcadores con los cuales indica la forma de acceso a la información, es decir, expresiones evidenciales. Adherimos a la concepción de evidencialidad propuesta por Chase ya en su texto clásico de 1986, en el que nos dice: estoy utilizando el término evidencialidad en su sentido más amplio, sin restringirlo a la expresión de evidencia per se. La evidencia, tomada literalmente, es una de estas consideraciones, pero no la única. Lo que da coherencia al conjunto que estamos discutiendo es que todo lo que se aborda bajo esta interpretación amplia de la evidencialidad involucra actitudes hacia el conocimiento. La coherencia se ve reforzada por la observación que diversas expresiones lingüísticas se deslizan por más de uno de los diversos tipos dentro de este dominio. Desde esta conceptualización, el conocimiento representa la información contenida en el enunciado que aparece como más o menos confiable por los marcadores evidenciales. El grado de confiabilidad, por su parte, está dado por el modo de construcción de este conocimiento en directa relación con la fuente. Esta propuesta concibe la evidencialidad como el marco en el cual la modalidad epistémica se desarrolla, ya que las actitudes del hablante respecto del conocimiento adquieren un valor que supera la cuestión relacionada con las fuentes de información. Esta concepción del fenómeno diluye la especificidad de la evidencialidad como tal y la distinción entre esta última y la modalidad epistémica. Si bien, por otra parte, los términos evidencial y evidencialidad han sido los que mayor difusión han adquirido en este campo de análisis, Gencheva, también en un trabajo clásico del año 96,
ha propuesto el concepto de mediativo para describir fenómenos que no centran su atención en la fuente. Y nos dice, el término mediativo, sugerido por Lazar para designar un modo creado según el modelo del perfecto, nos pareció el más adecuado para comprender este fenómeno en las lenguas donde ha sido gramaticalizado. Así que lo reservamos primero para designar la categoría gramatical cuya esencia misma es indicar que el enunciador hace referencia a situaciones estáticas o dinámicas, de las cuales no asume la responsabilidad por conocerlas indirectamente. De ahí la posibilidad para él de demostrar diversos grados de distanciamiento sobre el contenido de su propio mensaje, y para el coenunciador la posibilidad de cuestionar o incluso refutar el contenido del mensaje recibido. Desde la perspectiva seguida por la autora, numerosas lenguas tipológicamente diferentes poseen formas gramaticales más o menos específicas para indicar las funciones del mediativo. Tal es el caso de ciertas construcciones a partir del perfecto, como se observa en lenguas indoeuropeas que no poseen codificación gramatical de esta categoría. Por ejemplo, los usos del compuesto del francés, citados por la propia autora, afijos, generalmente sufijos, raramente prefijos en lenguas americanas, auxiliares verbales, entre otros elementos posibles. En aquellas lenguas que poseen codificación gramatical de esta categoría existen distinciones formales, por ejemplo, entre el mediativo y el discurso indirecto. En las lenguas que poseen un sistema gramatical específico de este tipo, el enunciador marca formalmente en la emisión su compromiso o distanciamiento respecto de los hechos enunciados, sin por eso pronunciarse sobre el contenido referencial del mismo. El término mediativo resulta para esta línea de trabajo más adecuado, ya que da cuenta de un conjunto de valores constitutivos de lo que la autora considera una categoría gramatical específica. De acuerdo con esta concepción, los valores fundamentales sobre los cuales se organiza el funcionamiento del mediativo son hechos relatados, hechos inferidos, hechos de sorpresa. En función de las características de nuestro corpus, nos interesa concentrarnos en los dos primeros recursos citados. Los hechos relatados adquieren un valor particular que debe distinguirse de las formas de discurso directo, como sugiere la autora. Este discurso constituye una enunciación citada y por lo tanto un acto de habla que remite a una situación de enunciación que corresponde al discurso citado, valga la redundancia. En cambio, el enunciado que emerge del mediativo es una proposición independiente y en aquellas lenguas que poseen codificación gramatical de esta categoría, existen distinciones, como decíamos, entre el mediativo y el discurso indirecto, cuestión que no sucede en lenguas como el español. Por su parte, los hechos referidos, en el marco siempre de la propuesta de esta autora, se trata de una inferencia abductiva, concepto que la autora toma de Peirce. Según esta propuesta, la inferencia por abducción representa la reconstrucción de la situación de enunciación. El conocimiento mediatizado es reconstruido sobre la base de huellas observadas, las cuales pertenecen a un referente distinto del referente enunciativo. Hay una reconstrucción por parte del enunciador. Este procedimiento es la verbalización de un acontecimiento reconstruido y no del estado constatado. Esta perspectiva, entonces, resulta pertinente para abordar la alternancia estudiada, ya que nos encontramos con hechos relatados y hechos inferidos. Este tipo de construcciones muestran al enunciador
aludiendo a información que puede haber obtenido de distintas fuentes, sin que éstas aparezcan necesariamente explicitadas, y manifiesta su evaluación sobre el contenido del enunciado. Sostenemos entonces que los datos observados en las variedades abordadas obedecen a la transferencia de conceptualizaciones de la lengua de contacto, en el caso del guaraní. Específicamente, el uso variable de las formas verbales responde a la necesidad de indicar la procedencia de la información y su evaluación, como sucede, mencionábamos antes, en lenguas como el guaraní o el quechua. En otras investigaciones hemos observado que estos usos constituyen un reaprovechamiento de los tiempos verbales por el cual adquieren, a través de la manipulación discursiva, un peso pragmático significativo que implica una pérdida de la relevancia comunicativa del valor temporal en favor del valor pragmático aspectual, tal como sostiene Concepción Company. Veamos la evidencialidad en la lengua guaraní. En guaraní, las marcas morfológicas para indicar lo que conocemos como tiempos verbales se utilizan para indicar el pasado y el futuro. La construcción del presente no posee elementos morfológicos específicos. El pasado se forma a través del sufijo cue. Además de su ocurrencia en las nominalizaciones, también puede aparecer con la conjunción ja y el nominalizador va. Distintos autores señalan la existencia de un rico elenco de sufijos temporospectuales, en especial en lo que corresponde al pasado. Las marcas temporales son consideradas deícticas y en ellas aparece explícita la relación con el sujeto enunciador. La noción de proximidad al enunciador y al momento de la enunciación resulta central en esta lengua, tal como sostienen Liuzzi y Kirchhoff. Nos dicen los autores, en guaraní, al referirse al fenómeno desde el punto de vista espacial, temporal o nocional, y el optar por uno de los elementos deícticos correspondientes, condiciona al mismo tiempo la elección de los morfemas temporales pertinentes. Uno de los parámetros más importantes en este respecto es la presencia o no del referente en el campo de visión del hablante. Como se verá, hay una correlación entre presencia y ausencia espacial, temporal y nocional, lo que genera una afinidad entre ciertos deícticos y ciertos morfemas temporales. Dada la estrecha relación entre las marcas temporales y el punto de vista del enunciador, estas formas aparecen fuertemente vinculadas a la modalidad. En efecto, el guaraní cuenta con una serie de sufijos modales con los cuales se expresa, entre otras, una escala de certidumbre y posibilidad que permiten al hablante establecer distinto grado de compromiso con el contenido referencial de la información transmitida. En lo que respecta a la expresión de la evidencialidad en guaraní, de Granda advierte una existencia en el guaraní paraguayo de un sistema de elementos validadores gramaticales homólogo en su perfil general al existente en quechua y aru, constituido por un mecanismo de índole verbal, referido a la dimensión del pasado, y por otro centrado en el manejo de marcas oracionales, determinadoras del grado de verdad y o la fuente informativa del contenido del mensaje emitido por el hablante. Este autor atribuye al pasado formado por AKE, opuesto al resto de las formas de pasado próximo, ukuri, mi o remoto, con acue, baikue y rae, valor narrativo o delegatorio, y lo asimila a los tiempos marcados con ñac, o ka en quechua. Por otra parte, coincide de Granda con otros autores en la descripción de una serie de marcas modales con las cuales se expresa, entre otras, una escala de certidumbre y posibilidad que permiten al hablante establecer distintos tipos de compromiso con el contenido referencial
de la información transmitida. Para de Granda, y ahí tenemos en la filmina una cantidad de sufijos que funcionan como morfemas oracionales con distinto grado en la escala de certidumbre y posibilidad. Sufijos que permiten al hablante establecer compromiso o distancia con respecto al contenido referencial de la información. Por ejemplo, po, ni, po, pipo, que expresan posibilidad o incertidumbre sobre el contenido del enunciado. Co, nico, catu, que indica que el hablante transmite un mensaje cuya certeza objetiva no implica duda. Boí, que expresa el compromiso personal del hablante con respecto al contenido referencial de la información transmitida. Dayé, indica que el hablante no ha presenciado directamente lo enunciado, entre otras. Lo mismo que el pasado, las distintas formas de pasado que acabamos de citar. En cuanto a la variedad de español influida por el guaraní, Penner y otros citan una serie de trabajos de Uller de Herreros, de Granda, entre otros, que explican los usos no esperados de formas de indicativo, así como la presencia del presente del subjuntivo en la variedad paraguaya del español por influencia del guaraní. Para de Granda, estos casos, son productos de calcos sintácticos e interferencias. Entendemos que ninguna descripción cierra las posibilidades sobre estos temas y más específicamente sobre el sistema evidencial, puesto que en términos generales las investigaciones organizan y sistematizan ciertas características que aparecen en determinados grupos de lenguas y se reiteran en ellas. Desde nuestra perspectiva, el propio dinamismo de las lenguas imposibilita la construcción de una descripción cerrada sobre la cuestión. La cantidad cada vez más importante de trabajos sobre lenguas tradicionalmente rotuladas como no evidenciales dan cuenta de ello. Voy a empezar a hablar de los datos. Como es conocido por todos, la variedad de español paraguayo, en este caso, es producto de la convergencia de al menos dos sistemas, el español y el guaraní. Compartimos el presupuesto por el cual la convergencia lingüística implica la influencia mutua que pueden ejercer dos sistemas o más en continua y profunda coexistencia y convivencia. En términos generales, estas influencias han sido analizadas en función del lugar asignado a las lenguas involucradas en el marco de procesos históricos, entre otros factores. De allí podemos observar la utilización de nociones como sustrato o superestrato para analizar el desempeño de distintos sistemas en situaciones de contacto lingüístico en América entre lenguas tipológicamente diferentes, por ejemplo, como protagonistas de procesos de coexistencia también particulares. Sabemos de la influencia del español sobre el guaraní hablado por la mayor parte de sus usuarios. Este proceso de convergencia ha dado lugar al yopará, lengua mixta de base guaraní, aunque las investigaciones sobre su estatus muestran diferentes posiciones. En este marco, reflexionamos sobre ciertos usos utilizados por hablantes pertenecientes a la comunidad paraguaya en la construcción de enunciados en los que se citan y evalúan diferentes fuentes en un corpus constituido por notas aparecidas en periódicos locales y periódicos de la comunidad paraguaya en la Argentina, en todos los casos en su versión impresa. Nos interesa detenernos en tres situaciones particulares. En primer lugar, la selección de morfemas independientes del guaraní en variación con formas del español. Por ejemplo, la alternancia entre el verbo decir y su equivalente GI en guaraní, tal como lo analiza Morell en sus trabajos del 23 y del 24. Veamos estos ejemplos. El presidente del gremio, Gustavo Cartes,
dijo que hoy tendrá las respuestas finales de sus abogados para el análisis de los demás artículos. En 4 vemos estos inescrupulosos criminales y terroristas se aprovechan del parentesco en vez de educarlos por el camino del bien. Hey. Veamos el segundo caso. Usos variables de al menos 2 variantes del español en alternancia. En este caso, entre el pluscuamperfecto y el perfecto simple, en construcciones en las que se observa correlación verbal, como vemos en 5. Por error de información, en la edición anterior habíamos consignado que Rosa Benítez, conductora del programa Trayecto a Cerro Corá, había festejado sus cumples en el Centro Carapegueño en las fiestas 7º aniversario en una audición radial. Pero no fue así. El festejo se hizo en la casa particular de Rosa Benítez. 6. La denuncia fue hecha en fonoayuda. Fuimos hasta la niña de 6 años. Estaba descuidada, con fiebre y tos. Después los vecinos contaron que la señora tuvo un bebé, pero él mismo no se encontraba en la casa. Después de varias vueltas, finalmente dimos con el niño. Y el tercer caso que nos interesa observar hoy es el de otros recursos del guaraní acompañando formas del español, como podemos ver en 7. Un vecino le entregó el celular, pero le pidió que salga del peligroso barrio y que deje de perseguir Ndaye Almondaja. 8. Nos llamaron de varios clubes, pero decidimos no aceptarlos hasta el momento porque estamos mirando cositas que nos hace falta para potenciarnos más, seguir en capacitación, aseguró Boy el Paco. O 9. Había sido que Gladys de Fioroto había nacido un 12 de octubre, rajé, fecha en que lo sorprendió estando en la fiesta 55 aniversario de Casa Paraguaya, y le cantaron que los cumpla feliz, etc. O 10. El agresor, GI, que pagará 300.000 para liquidar Daye a su expareja. En estos casos, los enunciadores alternan entre el español y el guaraní, entre distintas formas del español o entre el español y el sumado al guaraní. Son emisiones en las que aparecen diferentes formas de citación de otros discursos. Desde nuestra postulación, el carácter referido de estos enunciados le permite al enunciador manifestar los distintos grados de compromiso que asume respecto de los hechos transmitidos. La selección de estas formas integra un conjunto de estrategias con las cuales el enunciador expresa su evaluación sobre los hechos relatados y el grado de adhesión al contenido referencial, tal como venimos sosteniendo. Vamos a hacer ahora una aproximación cualitativa para analizar algunos de estos casos. Como hemos mencionado, el desarrollo de estas estrategias se relaciona con la convergencia de ambos sistemas desde nuestra postulación. Creemos que la influencia, en este caso del guaraní, como lengua considerada evidencial, se expresa a través de los usos citados en la variedad del español paraguayo, a partir de la consideración del español como lengua no evidencial, dada la ausencia en ella de morfemas específicos para indicar estas funciones. Hagamos foco en los casos. Volvamos entonces a la alternancia entre el verbo decir y su equivalente GI. Aquí citamos nuevamente los ejemplos 3 y 4 con un poco más de contexto. En ambos enunciados aparece seleccionado el verbo decir, en pasado en el caso del español, y la forma referencialmente equivalente en guaraní, es decir, GI. En los ejemplos, el enunciador cita palabras de otro. En 3, el presidente del gremio, Gustavo Cartes, dijo que hoy tendrán, etc. La cita es indirecta. En 4, la cita es directa. ¿Sí? Aparecen comillas.
estos inescrupulosos, criminales y terroristas se aprovechan, ¿sí? Cierra comillas, GI. En una primera aproximación observamos que la selección de la forma GI aparece acompañando segmentos en los que los dichos poseen alguna carga connotativa, dada por la selección léxica o por el contenido de los dichos citados. Se califica en este caso inescrupulosos, criminales, terroristas a las personas protagonistas del evento. Ambas formas en variación se presentan en los distintos casos observados en posición media o final y aparecen, como decíamos, en citas directas o indirectas. Veamos el segundo caso que nos interesa, que tiene que ver con fenómenos variables de al menos dos variantes del español. Volvamos a los ejemplos 5 y 6. En 5 nos encontramos ante un uso del pluscuamperfecto ya registrado y muy analizado por distintos autores. Tenemos, fíjense, en el ejemplo 5, la doble combinación del pluscuamperfecto. Mientras que en el ejemplo 6 tenemos una doble combinación del perfecto simple. Y entonces acá vamos a proponer un significado para estas formas, significado que excede el significado que aparece en las gramáticas. Es decir, nos proponemos pensar qué es lo que aportan como significado subyacente estas formas que hace de ellas una forma o ambas formas como facilitadoras en la reconstrucción de estas categorías evidenciales que el español no posee. Por ejemplo, en el caso de 5, decíamos recién, aparece el pluscuamperfecto. Estos usos que observamos se alejan de lo que podríamos llamar la descripción temporalista fuertemente presente en las gramáticas de uso. Desde nuestra postulación, el pluscuamperfecto, a través del componente imperfectivo había, nos pone en el plano de lo inconcluso, de lo desconocido, de lo incierto. El copretérito de base posee, además, características narrativas que hacen de esta forma un campo fértil para establecer relaciones como las que vemos en la lengua guaraní. Particularmente con los elementos que conforman el sistema que ya citamos. Volvamos al ejemplo 5. La presencia del pluscuamperfecto responde a una estrategia de distanciamiento por parte del enunciador, en tanto hay un error cometido, ¿no? Porque dice, por error de información, en nuestra edición anterior habíamos consignado, etc. También se quiere distanciar al enunciador de la información erróneamente transmitida, y esto lo hace a través del mismo tiempo verbal. Habíamos consignado que Rosa Benítez, etcétera, había festejado su cumple. La selección de esta forma en ambos términos de la construcción refuerza el error en este caso y el distanciamiento metafórico del enunciador. Es decir, el enunciador se aleja del contenido por lo que acabamos de mencionar. En este ejemplo, la estrategia es interesante porque cierra con el perfecto simple, en la que el enunciador constata el desarrollo de la acción y por lo tanto otorga validez a la información. Y nos dice, pero no fue así. El festejo se hizo en la casa particular de Rosa. Es decir, se distancia del error, se distancia de la información transmitida anteriormente y con el perfecto simple constata
subraya, se acerca a la información que considera fehaciente. Por su parte, en 6, observamos, como decíamos, la combinación de las dos formas del perfecto simple. Y en este caso, el significado que proponemos para el perfecto simple, que en parte es compartido por la descripción que aparece en las gramáticas, se relaciona con la idea de lo concluido, lo conocido, lo que se entiende como cierto, como acción cerrada, que comenzó y finalizó en un momento determinado. Ese cierre de la acción nos permite postular la idea de conocido, de concluido y por lo tanto de más cierto. Si volvemos al ejemplo 6, vemos en este caso una emisión que corresponde al relato de un oficial de la policía que rescató a 2 niños abandonados por su madre. La forma del perfecto simple subraya en este caso la fuente de la información y la validez que el enunciador le otorga a la fuente. Los vecinos contaron que la señora tuvo un bebé. Con esta estrategia se refuerza la calidad de la fuente y la gravedad, en este caso, de los hechos transmitidos. Veamos ahora otros 2 ejemplos de variantes del español, volviendo a los ejemplos 1 y 2 presentados más arriba. En estos ejemplos observamos la alternancia del imperfecto y del presente del subjuntivo en construcciones finales. En ambas construcciones se pone de manifiesto el propósito perseguido por el enunciador, que involucra la voluntad de realización o no realización de los hechos expresados. En ambos casos, los enunciados corresponden a formas de discurso directo en los que la finalidad perseguida por los sujetos discursivos involucrados aparece evaluada por el narrador a través de las formas seleccionadas. Fíjense que tenemos, llevaba mi vehículo a guardar en su casa para que yo no saliera, versus, fue porque mi novia desconfía de mí, dice que le pongo los cuernos, entonces hice para que ella me quiera, para que mi familia me valore, me tome más atención. El significado que postulamos para estas formas del subjuntivo, dado el carácter de menor certidumbre atribuido a las acciones verbales de este modo, nos permite sostener que el presente indica un grado mayor de oportunidad de ocurrencia de la acción contenida en el lexema verbal respecto del imperfecto, que se encuentra en una escala de menor oportunidad. Si consideramos estos significados, en uno observamos que la cita reproduce las palabras de la protagonista que padece un episodio de violencia doméstica. En el relato, la mujer explicita la voluntad por parte de su expareja de la no realización de la acción contenida en el evento, para que yo no saliera. Por su parte, en 2, el protagonista, que ha simulado su propio secuestro, espera la realización del evento, para que ella me quiera más, para que mi familia me valore. En ambos casos, la selección de las formas se vincula con su significado. Es decir, menor oportunidad de realización en el caso del imperfecto, mayor oportunidad en el caso del presente. En ambos casos, lo que observamos es que se reconstruye el evento y a partir de la reconstrucción que el enunciador hace, se otorga ese grado de ocurrencia, que por ejemplo, en el caso de 2, resulta un refuerzo que el enunciador realiza de reconstrucción del mensaje citado en la nota. En esta ocasión, también sabemos que este tipo de alternancias se observan
entre los hablantes monolingües. Pero nos interesa detenernos en las producciones escritas de hablantes en situación de contacto guaraní-español, porque como hemos mencionado, las diferencias en las frecuencias de uso se explican por las características de la lengua de estrato. Desde nuestra postulación, las conceptualizaciones contenidas en los morfemas del guaraní, en este caso, se trasvasan al español por medio de estrategias, como las que acabamos de ver, por las cuales los hablantes expanden los contextos de uso de las formas existentes en la lengua meta, en este caso los distintos tiempos verbales, amplían su rango de distribución, contribuyendo así a la delimitación de las variedades influidas por las lenguas que conviven y que conforman variedades nuevas a partir de repertorios lingüísticos conocidos por sus hablantes. Veamos ahora el tercer fenómeno, que se refiere a la aparición de recursos del guaraní acompañando formas del español. De los ejemplos presentados anteriormente, me quiero detener en el ejemplo 7, en el que, fíjense, se combina la doble presencia del pluscuamperfecto, que ya vimos, con la forma rajé del guaraní. Había sido que Gladys de Fioroto había nacido un 12 de octubre, rajé, fecha en que lo sorprendió, etc. En este caso nos encontramos nuevamente con una construcción en la que se observa correlación verbal con dos formas de pluscuamperfecto acompañadas del morfema rajé del guaraní. Este uso del pluscuamperfecto ha sido muy estudiado y en general los distintos trabajos lo denominan admirativo o sorpresivo en distintas variedades de español, tanto monolingüe de la Argentina como en las variedades utilizadas en contacto con el quechua y el guaraní, tanto en Bolivia como en Paraguay y en Santiago del Estero. La selección de esta forma está relacionada con la sorpresa, con lo no conocido, lo inesperado. El enunciador selecciona el pluscuamperfecto para dar cuenta de su desconocimiento, en este caso, la fecha de nacimiento de la persona mencionada. Desconocimiento que se ve reforzado por el pluscuamperfecto como forma dependiente, como decíamos recién. Había sido, que había nacido. La presencia del morfema temporal de pasado rajé del guaraní acompaña el sentido sorpresivo que el enunciador expresa sobre la información transmitida. Esta forma del guaraní es descrita como un morfema temporal de pasado con un valor modal delegatorio. Expresa el distanciamiento del hablante con respecto a la información que transmite. Implica duda o incertidumbre sobre la información. Sobre su utilización en combinación con el pluscuamperfecto, creemos con Palacios que acentúa el carácter sorpresivo del hablante al transmitir una información desconocida. La aparición de ambas formas refuerza la focalización de la sorpresa. Casos como el citado la estrategia desarrollada a través de los usos variables del español. Es una maniobra por la cual el repertorio que dispone en una de las lenguas, en este caso el guaraní, emerge a la superficie del repertorio meta, incorporando elementos y conformando una variedad que tiene como base el español. Creemos que estos elementos funcionan como morfemas complementarios. No son préstamos ni calcos, como hemos citado antes en la consideración de otros autores. Son morfemas que, como hemos dicho, integran las estrategias del hablante en el proceso de construcción del mensaje. Los consideramos complementarios porque tanto en el caso de Ndayé o Boí, presentes en los ejemplos citados, son formas inexistentes como tales en el español.
La presencia de estos morfemas en los enunciados que acabamos de presentar expone dos aspectos a considerar en el proceso de emergencia del astrato en esta variedad. En primer lugar, la persistencia y el vigor de estas formas en la lengua guaraní. Distintos trabajos citados sobre la evidencialidad en esta lengua, tanto en el denominado guaranieté o considerado guaraní puro o el chopará como lengua mixta, muestran la presencia de estos morfemas en el uso actual. Este aspecto resulta relevante en lo relativo a la influencia del español en el guaraní chopará. Algunos estudios sobre el quechua presente, por ejemplo, en provincias del norte de la Argentina, y sobre el quichua en la provincia de Santiago del Estero, señalan la retracción o ausencia de algunos sufijos de validación en la producción, tanto en quechua o en quichua, de hablantes bilingües de la zona. Podemos señalar que en los corpus obtenidos de hablantes bilingües quechua, quichua, español, recogidos en nuestras investigaciones, no hemos obtenido situaciones análogas a las que se presentan en este corpus, que muestren elementos del guaraní, perdón, del quechua o del quichua en la variedad del español, como sí sucede en estos casos. Observación que también podemos expandir a los periódicos de la comunidad boliviana en la Argentina. Si bien es un tema que excede esta presentación, me interesa mencionarlo porque creo que la vitalidad del guaraní es la que da lugar, abre la puerta, si queremos, a la inclusión de estos elementos. Por lo tanto, la presencia sostenida de los morfemas que integran el sistema evidencial en la lengua guaraní, en cualquiera de sus versiones, resulta un elemento necesario para sus hablantes, necesidad que habilita la presencia de estos recursos en la variedad del español estudiado y nos permite entonces explicar la selección de las formas. A su vez, esa potencia está dada por el segundo elemento que nos interesa destacar, que es, como mencionábamos, la vitalidad de la lengua en la comunidad de habla. Muchos trabajos describen estos fenómenos de convergencia dentro de la producción oral o en la producción informal de los hablantes. Sin embargo, el interés por el discurso periodístico radica en la presencia de estos fenómenos en la escritura, la diversificación de las estrategias construidas, así como la frecuencia de aparición de la forma. Claramente, la vitalidad del guaraní permea diferentes formas discursivas del español y deja su huella en la escritura como forma especializada de la producción discursiva. Vayamos a algunas conclusiones. En este trabajo hemos analizado algunas estrategias observadas en la variedad española utilizada en la prensa paraguaya. Estas estrategias, vinculadas a la evidencialidad, permitirían expandir el conjunto de recursos disponibles en el guaraní a partir de las alternancias entre formas del español y el guaraní, entre diferentes formas del español y entre la variación en español a las que se suman las formas del guaraní. El despliegue de estos recursos muestra en el proceso de convergencia la pericia de los hablantes en la explotación de las formas de ambas lenguas y su validez como recursos necesarios en la comunicación. Esta expansión es posible si consideramos la eventual gestación de una variedad mixta en la que el español, superestrato, lengua prestigiosa, se ve enriquecida por los recursos del guaraní, abstrato, lengua menos prestigiosa. La situación lingüística de esta comunidad, como refieren los diferentes trabajos, es única. Creemos que la propuesta de Calfel para el Chopará puede resultar análoga a las situaciones presentadas hoy, ya que los esfuerzos de estos estudiantes, de estos hablantes bilingües,
no están orientados a entenderse, como sucede en distintas situaciones de contacto lingüístico. En esta comunidad, los esfuerzos de sus hablantes se centran en precisar el mensaje transmitido. En ese esfuerzo echan mano de los recursos disponibles en sus repertorios, el español y el guaraní, por lo que logran expandir, en el caso que nos ocupa, el sistema evidencial morfológicamente presente en uno de sus repertorios. Hemos propuesto un modelo de análisis para analizar y entender cómo operan las características de las lenguas de abstrato en la selección que los hablantes realizan de estas formas del español y de qué manera estos usos van afianzándose en la conformación de variedades con rasgos propios. Los datos nos han permitido verificar la vinculación entre los usos variables observados y los significados básicos postulados, tanto para las formas del perfecto simple y pluscuamperfecto del modo indicativo, como para el presente y el imperfecto del modo subjuntivo. Creemos que dichos significados son congruentes con el análisis realizado y nos permiten abordar el problema desde un enfoque no temporalista, vinculado a la evidencialidad como forma de expresión de los modos de apropiación del conocimiento y el grado de validez otorgado por el sujeto a la información que transmite el enunciado. Las frecuencias de uso en las variables propuestas muestran un reaprovechamiento de los denominados tiempos verbales del español. Este reaprovechamiento expone la necesidad de revisar las descripciones normativas sobre las relaciones temporales entre las formas que integran la correlación verbal, dando lugar a otras combinaciones posibles comunicativamente relevantes para los hablantes. Nos interesa mostrar que los casos de variación estudiados participan del proceso de gramaticalización de la evidencialidad, en este caso, en la variedad del español bajo la influencia del guaraní. Nuevas formas de expresión ingresan a la gramática a través de la cristalización del uso o la reutilización, como propone Hopper. Y esto es posible porque los sistemas presentes poseen zonas lábiles y por lo mismo menos estables, más productivas para los usos innovadores. El problema que nos ocupa muestra una zona de la gramática que a la luz de los datos resulta propicia para el desarrollo de estrategias lingüísticas por las cuales los hablantes obtienen un mayor rédito comunicativo. Dado que, desde nuestra posición teórica, la sintaxis se halla motivada semántica y pragmáticamente, las reglas sintácticas resultan regulaciones sociales y rutinas de uso que garantizan la comunicación. Sin embargo, estas estrategias no significan quiebres totales, innovaciones absolutas, capaces de poner en peligro la comunicabilidad. Por el contrario, constituyen microquiebres funcionales, reajustes en el sistema que garantizan que la lengua siga manteniendo su función básica comunicativa. La expresión, en principio, de la necesidad de tales reajustes se exterioriza a través de la variación lingüística, fenómeno que sincrónicamente resulta un requisito indispensable para la gramaticalización. En los casos que hemos analizado, la selección de las formas responde a motivaciones por las cuales el hablante dice cosas diferentes acerca de un mismo referente. De acuerdo con los datos obtenidos, la variación obedece a la posibilidad por parte del hablante de manifestar distinto grado de certeza respecto del contenido referencial transmitido en la emisión. A través de la selección de los tiempos verbales en variación, el sujeto elige ser garante del discurso ajeno o distanciarse de los dichos. Las formas alternantes constituyen, por lo tanto, una clave contextual, entre otras, que contribuye a la inferencia del mensaje transmitido. Por su parte, la construcción de dicha inferencia se halla en directa relación con el significado postulado para cada una de las formas en variación. Así,
Las formas se distribuyen en los enunciados de acuerdo con la contribución que sus significados hacen al mensaje. Con este análisis pretendemos realizar un aporte a los estudios relativos al español de América. En este sentido, las alternancias estudiadas constituyen características dialectales en tanto su frecuencia de aparición muestra tendencias distribucionales que difieren respecto de las producciones del resto de los hablantes. Proponemos iniciar el camino hacia un análisis que incorpore los datos recogidos a través de las investigaciones, sumando los aportes de los diferentes repertorios disponibles en el ecosistema lingüístico de distintas zonas de América. Los hablantes deciden, eligen a partir de los elementos que constituyen sus repertorios, los repertorios de los que disponen, y son sus características las que ofrecen las posibilidades para el desarrollo de nuevas selecciones. Las diferentes perspectivas cognitivas, en casos como los que nos ocupan, con codificación gramatical desarrollada en la lengua en cuestión, entran en diálogo y se verifica esto en el uso. Ninguna lengua se mantiene inmutable ante las decisiones de sus hablantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Adriana, por esta presentación. De verdad estoy perpleja con los datos, con los datos, con la manera metodológicamente hablando en el que se presentan estos resultados y pues evidente pues el contacto entre lenguas, ¿sí? Hay un par de preguntas aquí, entonces voy a proceder a comunicarlas para que usted tenga bien responderlas, si es tan amable. Gisela Cogo pregunta, en algunos casos veíamos recién que el guaraní tiene diferentes sufijos para, por ejemplo, expresar certeza, co, nico y cato. ¿En qué varían entre sí? ¿Existe una gradualidad? Bueno, en principio, gracias Gisela por la pregunta. De acuerdo, yo tengo que hacer una observación importante y pedir disculpas a quienes son hablantes de guaraní, en primer lugar por mi pronunciación, que seguramente no es la correcta, y en segundo lugar, bueno, esto es lo que las gramáticas describen. En este sentido, yo no soy hablante de guaraní, por lo tanto, lo que nosotros hacemos es trabajar con hablantes que nos dan su parecer respecto de las clasificaciones de la gramática, que sí marcan, sí señalan esta distinción. De hecho, algunos hablantes citan estas diferencias. Es decir, el hablante va a reconocer una situación determinada y va a seleccionar en función de el aporte que entiende que le da esa forma. La diferencia, creo, entre guaraní y, por ejemplo, otras lenguas, como puede ser el quechua, sobre el que también estuvimos trabajando, es que el repertorio, es decir, la cantidad de recursos de los que dispone el guaraní es mucho más amplio. Con lo cual, entendemos que las posibilidades de inserción, es decir, las posibilidades de uso de estos sufijos, se da de manera mucho más especializada, si queremos decirlo de alguna manera. Y esto me parece muy interesante. Yo sé que ustedes han compartido con otras colegas argentinas este ciclo y sé que tenemos diferencias respecto de la concepción de la evidencialidad. Yo enfaticé varias veces que parto de la idea de que no tenemos morfología específica en español. Es decir, lo que nosotros hacemos en el español, yo estudio el español, ¿sí? Es decir, estudio las características que el español ofrece tanto en situaciones de contacto como en situaciones en las que no hay contacto lingüístico.
creo que en todas las situaciones tenemos en el español una serie de recursos que nos ayudan a expresar esto que conocemos como la evidencialidad. Es decir, entendida como una sustancia semántica. Esto significa que hay un espacio semántico en el que nosotros percibimos esta necesidad, es decir, esta idea de marcar la fuente, de marcar la evaluación respecto de el contenido que la fuente emite, etcétera, pero parto de la idea de que no tenemos morfología específica, no tenemos un daye, no tenemos un sufijo como mi, un asertivo tan fuerte como aparece en quechua. Sin embargo, tenemos otros recursos y como hablantes, por eso, por ejemplo, hay distintos trabajos que muestran cómo mm, el campo de la morfología verbal es un campo muy rico para esto, ¿no? Para indicar este tipo de, de necesidades, ¿verdad? Partiendo, repito, de esta idea de que no tenemos morfología específica. Hay trabajos sobre léxico, sobre, bueno, distintos aspectos de la lengua que podrían darnos indicaciones acerca de cómo eh, se va gramaticalizando. Es decir, lo que sí postulo es que hay usos, de hecho, la gramática, la última gramática de la RAE, ya habla, por ejemplo, de usos evidenciales del pluscuamperfecto o usos evidenciales del perfecto del presente subjuntivo. Es decir, los distintos trabajos han ido mostrando estos usos como usos no esperados dentro de las descripciones tradicionales y que nos han permitido pensar en, en otras explicaciones para su presencia. No solamente, sobre todo para los que somos docentes eh, y pensamos siempre en el error que comete el hablante, ¿no? Entonces, me interesa pensar estos usos como una estrategia, porque cuando nosotros podemos, me voy a ir un poquito de tema, pero cuando nosotros podemos observar la reiteración, es decir, encontrar frecuencias importantes, es decir, cantidades de veces que el hablante selecciona determinadas formas, entonces ya tenemos que empezar a pensar en un perfil, un tipo de uso que va a caracterizar una variedad y ya no el error de un hablante. Pero bueno, ahí me estoy metiendo en otro costado. No sé si hay otra pregunta. Sí, sí, doctora, muchísimas gracias. Mientras se van animando también los demás colegas, Janet Mondragón de Honduras nos pregunta lo siguiente. ¿Puede decirse que estas situaciones presentadas son casos de interferencias de código en hablantes bilingües de lenguas en contacto? Por otra parte, ¿qué relación tiene algún ejemplo con el fenómeno del presente histórico propio del español? Gracias, Janet, por la pregunta. Mm, Yo no utilizo el concepto de interferencia porque creo que tiene connotaciones negativas. Lo que sí puedo decir es que es esa confluencia de las lenguas. Por eso mencionaba esta idea de que hay em, usos, estos usos que nosotros vimos también aparecen en los corpus de hablantes monolingües, pero los hablantes en situación de contacto lo hacen más, aparece con más frecuencia esta variación. Entonces, allí podríamos decir que hay una influencia, lo podemos llamar interferencia, eh, coexistencia, pero lo que sí me interesa es que hay una influencia y esa influencia está dada desde mi postulación porque el hablante que dispone de esos recursos en su lengua de origen busca resolver la necesidad en la lengua meta. Es decir, un hablante que dispone de todos estos recursos, como es el caso del guaraní, intenta con los recursos del español hacer lo que hace en su lengua de origen. Y entonces
toma los recursos que tiene el español y los utiliza en situaciones donde tal vez nosotros no esperemos esa selección. A eso llamamos lo que yo mencionaba como la expansión del rango de uso, ¿no? Entonces entran formas que no esperamos. ¿M? Que puede ser, entonces ahí retomo con la segunda parte de la profesora de la pregunta de la profesora Janet. Es decir, es posible que esto también se haya registrado en otras formas del español y que se haya descrito de otra forma. Puede ser que coincida, ¿sí? Bueno, y entonces ahí tenemos también discusiones acerca de cómo describimos los fenómenos, ¿no? Es decir, si el presente es histórico o si el presente, bueno, podemos, ¿no? Eh, discutir cómo consideramos ese presente. Yo creo que siempre el presente, es decir, no deja de ser presente, pero integra un conjunto de estrategias en las que ese presente se usa para distintas cosas. ¿M? Esto es lo que me parece que sucede. ¿M? Y en el caso, por ejemplo, me pareció muy interesante esto que observo en este corpus. De paso quiero agradecer a Carolina Morel, que es una estudiante que trabaja conmigo, quien me acercó a este corpus por primera vez y quedé fascinada porque yo no había visto muy poquitos casos de presencia del guaraní en periódicos de la colectividad. Pero estos periódicos muestran una expansión mucho mayor de elementos del guaraní en la prensa escrita, y en esos casos me parece, Janet, que sobre la expansión de los fenómenos del español, lo que hace el hablante es reforzar, es decir, apuesta el doble y le agrega un fenómeno, un morfema del guaraní. Y dice, bueno, esto, ¿no? Quiero enfatizar esto. Eso es lo que me parece como una estrategia fantástica, me parece muy interesante. No sé si Janet, si respondí a su pregunta. Y por acá dice que muchísimas gracias por compartir su No. estudio. Sí, yo la verdad cuando me refería a perpleja también era uno, las características del corpus que tiene es maravilloso. Nunca había Ujú, visto pues estas combinaciones y de allí surge pues una pregunta que tengo, doctora, porque bueno, creo que es lo que es recurrente de pronto o lo que logré extraer de su presentación. Entonces, se puede decir que es mucho más evidente en estos casos, como el corpus, las características que tiene en estos contactos de lenguas que no son evidenciales, que la lengua, en este caso originaria, indígena, en este ujú, caso, ujú. eh, haga o tenga una mayor propensión a ser de este texto o de este corpus mayormente evidencial, ¿sí? O sea, porque en español no tenemos, ¿no? Pero lo que hace esta situación de contacto es la propensión a que la lengua, en este caso el Po- español, sea más Potencia, evidencial, sí, potencia. potencia. Ahora, esto me parece interesante lo que decís, Karen, porque esto no solo lo hacen los hablantes bilingües, también lo hacemos los monolingües. Ahora, por ejemplo, eh, no quiero extenderme mucho, pero em, en el caso de la variación entre pluscuamperfecto y perfecto simple, el ejemplo que vimos, contó que dijo versus contó que había dicho, ¿no? Ese sería el caso. Lo que yo observé es que entre hablantes en contacto con el guaraní o con el quechua boliviano o el quichua santiagueño, esos hablantes se expanden más el pluscuamperfecto, que es esto que vos decís. Es decir, tienen en su sistema estos recursos y por lo tanto van a expandir aquellas estrategias que van en el mismo sentido de los recursos que tienen en su lengua de origen. Ahora, los hablantes monolingües en el Río de la Plata hacemos el proceso inverso. Es decir, lo que más hacemos los monolingües es la combinación perfecto-perfecto. Contó que dijo, contó que vino, dijo que fue,
fenómeno que desde mi perspectiva es la contracara de lo mismo. Es decir, lo que hacen los hablantes que están en contacto con un sistema evidencial tan desarrollado como estos que vimos, es que son mucho más cautelosos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, muestran estrategias de distanciamiento y de acercamiento, adoptando una posición sobre los hechos. En el Río de la Plata nosotros no tenemos, bueno, como no tenemos esos recursos, no tenemos obligación de hablar de fuente y somos mucho más garantes. Esa es mi hipótesis. Como más garantes, elegimos el perfecto simple, ¿sí? Aún si no somos la fuente, aún si tenemos digamos, un conocimiento relativo, funcionamos como más garantes, con lo cual es la contrapartida del mismo fenómeno. Lo que quiero decir es que el español no tiene morfología específica, pero sí cuenta con recursos que le permiten reconstruir situaciones y por lo tanto mostrar evidencialidad también. Sí, bueno, muchísimas gracias. Que estaba pensando, pues, en el uso, Sí. por ejemplo, del presente simple y del progresivo, por ejemplo, en donde, pues, la situación en la que se inserta también muchas veces nos da esa connotación, ¿no? De que el hecho es más certero o no, ¿no? Entonces, y también algunas construcciones, por ejemplo, con había como, ¿no? Ese había como Mm, y luego se introduce, entonces como que marca claramente allí que hay un distanciamiento del hablante, exacto. hay poco compromiso con lo asumido, ¿no? En este caso con el conocimiento que se construye, y también pues esta idea que creo, bueno, la vieja discusión, ¿no? Acerca de la relación entre modalidad epistémica y evidencialidad, si son, me gustó mucho la postura que usted asume Mm, porque, bueno, anoté aquí, ¿no? De que justamente pues la evidencialidad es el recurso, ¿no? Con el que también se mm, proyecta esa modalidad epistémica, lo que hace más compleja la diferencia entre una y otra, ¿no? Pero pues me gustó mucho ese aporte que usted ha hecho, además del fenómeno de la gramaticalización en español, o sea, cómo se están encontrando pues este tipo de formas para hablar de evidencialidad, ese reaprovechamiento, esas combinaciones que encontramos en el español y que, bueno, son selecciones propias del hablante las que permiten, ¿no? Dar cuenta de estos fenómenos ujú. epistémicos. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, algún comentario para la doctora Esperanza. Pregunta, comentario. Puede levantar su mano también, ¿no? Bueno, creo que no hay ninguna pregunta, pues bueno, solamente por acá muchas felicitaciones por la presentación y pues bueno, a reanalizar muchísimas veces Muchas el gracias. español. No a usted, doctora, por compartir esta investigación tan interesante con nosotros. A los colegas, pues les recuerdo que tenemos el formulario de asistencia en el chat para que no se les olvide llenarlo. Y bueno, en nombre del comité organizador, doctora Esperanza, la doctora Sabine Fleger Vieren y yo, Karen Cárdenas Almanza, pues agradecemos su disponibilidad para compartir una investigación pues de esta magnitud, ¿no? Y que nos hace repensar un poco más lo que encontramos en el discurso y bueno, proponernos pues otra vía metodológica para analizar este aspecto de la modalidad epistémica y la evidencialidad. Muchísimas gracias a todos ustedes, doctora. No sé si te quiera despedir. Yo lo que quiero decirles es que agradezco muchísimo la invitación, que me parece que esta iniciativa es muy interesante, nos conecta a todos. Creo que si hay algo que nos dejó la pandemia es esta posibilidad que nos permite, más allá de las dificultades que tenemos en nuestras instituciones económicas, etcétera, para movernos, creo que nos conecta, que nos mantiene en relación con las discusiones, que nos permite entrar en diálogo, ¿sí? Esta idea de que, bueno,
tenemos aquí un conjunto de especialistas, de profesores que vienen de distintos lados, con los que podemos coincidir o no, pero que entramos en este diálogo y compartimos nuestras experiencias. Es muy interesante, así que, bueno, felicitaciones, felicitaciones y muchas gracias a todos los que han compartido el espacio. Muchísimas gracias a usted. Doctora Sabine, ¿quiere decir algo antes de finalizar nuestra última sesión? Em, es nuestra última sesión. Yo creo que también, y coincido plenamente con lo que acaba de decir la doctora Adriana, que han sido espacios que nos reúnen de alguna manera, incluso si no somos, como en el caso mío, especialistas dedicadas 100% al trabajo de modalidad epistémica o evidencialidad, pero dejándome mucho que reflexionar sobre estrategias lingüísticas que están presentes y que para cualquier, en mi caso, analista del discurso, son muy relevantes de conocerlos, no solamente desde una óptica de una lengua, sino de lenguas en contacto, lo cual son particularidades, por ejemplo, del español que tenemos en Latinoamérica. Definitivamente tenemos que entrar mucho más y muchos de estos ejemplos también a mí me dejaron reflexiones en el sentido lo conocemos en México también, dependiendo del estado federal en el que nos ubicamos, Ujú, donde ujú, también no solamente es una marca, digamos, individual ¿no? De generar un tipo de evidencialidad, sino también de relacionarse y con ello ujú, crear, y por eso me gustó la idea de ser una estrategia de crear, digamos, un contacto cuasi dialógico, cara a cara, en el que afirmamos, digamos, colectivamente, ¿no? Alguna evidencia, algún conocimiento o la postura que estamos ujú, adoptando frente a esto, ¿no? Entonces yo creo que desde muchos lugares nos puede enriquecer hacer seminarios así. Le agradezco a Karen, por supuesto, por la propuesta y de haber realizado el, la parte más grande, digamos, de la organización, pero también me parece bien volver a hacer seminarios así, 3, 4 exposiciones, algo corto, algo contenido que nos conecta, pero que también nos permite, digamos, decir, ok, o sea, no me agotó, lo pude integrar, digamos, dentro de ujú, mis actividades habituadas, ¿no? En donde estemos. Y definitivamente siempre es lo mejor como ya lo dijo la doctora Adriana, de que tenemos estos recursos ujú, e indistintamente del horario que tengamos o, ujú. ¿no? De que podemos llegar y en pocas horas aprender un montón de cosas más. Así que de mi parte, muchísimas gracias, no solamente a la ponente del día de hoy, sino a nuestras 3 ponentes, Karen, a ti por haber organizado ah, todo eso y que no sea como que la última vez, ¿no? Que lo hagamos, sino de forma más periódica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Sabina, y pues a nuestra audiencia, muchísimas gracias por estar conectados con nosotros en estas tres maravillosas presentaciones que por coincidencias tuvo como país invitado a Argentina. Argentina, sí. Exactamente, en donde se ha encontrado muchísimo trabajo y eso es algo de admirar porque en español no hay muchos trabajos sobre evidencialidad y modalidad epistémica, sino más bien en otras lenguas y pues nos pareció bastante relevante pues invitar a colegas que se especializan en este tema, lo cual creo que es un tema todavía es un terreno muy fértil que hay que seguir Ujú, explorando, ujú, ¿sí? Entonces, este tipo de seminarios, este tipo de discusiones se hacen con la finalidad de conocer sus experiencias para, pues, tener ideas posteriores de investigación. Yo, por lo menos, pues, estoy fascinada con su trabajo, doctora. He leído mucha de su producción y creo que hoy, el día de hoy, pues, he quedado maravillada con estos datos que nos ha compartido.
Así que a la audiencia, muchísimas gracias nuevamente a la doctora Adriana y pues ojalá tengamos otro ciclo de esto, ¿sí? Y pensaremos en otros colegas para nuestro segundo semestre que nos puedan compartir también trabajos, no solo desde la perspectiva semántica, que es en donde se ha trabajado mucho más la evidencialidad Ujú, con aspectos ujú, de la posibilidad y la necesidad, sino también desde la perspectiva pragmática y discursiva, ujú. ¿sí? Así que muchísimas gracias a todos y bueno, estamos en contacto. Cuídense mucho y gracias por acompañarnos. Doctora, Muchas muchas gracias a gracias. ustedes. Ok.